En su momento, es una cuestión que nos llamó la atención, hablando esto con Jordi, nos llamó la atención el silencio casi general que ha habido en la prensa cultural fundamentalmente, y en la prensa más leída, más vendida, más repartida en este país, que hubo acerca o a partir de la muerte de Nancy. De hecho, prácticamente, y sin prácticamente, en ningún periódico de los importantes, que yo sepa por lo menos, ni el ABC, ni el País, ni el Mundo, ni La Razón, por decir los escritos. Bueno, ya en La Vanguardia no recuerdo bien si lo miré o no lo miré, pero prácticamente ninguno ni siquiera hizo referencia o se hizo eco de la muerte de Nancy. Algunos sí que ha escrito, precisamente Jordi hizo que yo haya leído, que no puedo más que hablar de lo que conozco, hizo una semblanza de Nancy que la verdad es que estaba muy bien traída y muy bien explicada, para presentar el valor que tiene el pensamiento de Nancy, e incluso una pequeña introducción, pero valiosa también, de su pensamiento. Y sin embargo ha pasado algo que yo pienso que es incluso hasta más valioso, y es que entre los que estábamos interesados por Nancy, fue corriendo de mano en mano, de boca en boca o de oído en oído la noticia de su muerte. Y eso casi le da más valor, que nos hayamos enterado por el amigo que, o bien en conversación particular, o bien por el correo electrónico, o bien en llamada por teléfono, que dice: oye, ¿sabes? Murió Nancy. Y bueno, pues eso a mí me parece que, sin que haya habido el toque de corneta que suelen dar los periódicos o los medios sobre estos asuntos, pues tiene su importancia. Y de hecho, nosotros mismos, cuando estábamos pensando qué podíamos hacer, que serán más cosas de las que estamos haciendo aquí ahora, pero es también una enorme satisfacción que seamos nosotros los primeros que pongamos, digamos, el primer hito, si es que esto es así, que yo no lo sé si se ha hecho o no, pero me da la impresión de que estamos en los primeros lugares en el momento de celebrar el pensamiento de Nancy, de celebrar la, digamos, humanidad de Nancy, porque verdaderamente, como ya alguna vez lo he comentado, fundamentalmente con Jordi, que es con quien más he hablado de Nancy, estamos frente a un personaje, un gran tipo, podríamos decir, que merece y merecerá toda nuestra atención y toda nuestra admiración en muchos casos. Y al mismo tiempo incluso destacando siempre la generosidad que Nancy mostraba prácticamente en el momento que se ponía detrás de una mesa a hablar o en el momento en que surgiera a hablar de cualquier cosa que se le planteara, y fundamentalmente responder a cualquier invitación que se le hiciera, por lo menos hasta donde las fuerzas le dejaban. Por eso, sigo insistiendo, es verdaderamente una gran satisfacción el estar aquí recordándolo. Ya es un lugar común el recordar, que la palabra recuerdo o recordar contiene la palabra corazón, cordis, y nunca mejor recordado que recordando a aquel que convirtió su operación de corazón, su trasplante de corazón, en un elemento más para fundamentar su pensamiento, para argumentar acerca de ello, para hacer un libro verdaderamente extraordinario que se titula, un pequeño libro que se titula El intruso, donde describe más o menos esta situación con su corazón. Y bueno, pues ya en la palabra recuerdo incluimos naturalmente a quien mejor puede ser recordado, que es Yannick Nancy. Yo, cuando estuvimos planteando qué pudiéramos hacer,
he estado muy ocupado este mes de noviembre y no he tenido casi tiempo de coordinarme con otros, entonces he tenido que ir planteando alguna cosa que me venía a mí y casi sin poder contrastarla con otros. Entonces, por ejemplo, quiero justificar el cartel que he hecho, pero nada más que porque no podíamos escoger otra cosa. Y en su momento, todos vemos a Nancy despidiéndose de nosotros. Es una foto que salió en Liberación, en París, el día de su muerte. Yo me pregunté, ¿cómo podemos llamar a esto? Y sin pensarlo, me vino "Gracias, Jean-Luc". No me planteé otra cuestión más que esa, darle las gracias por lo que ha escrito, por haber estado, digamos, en la punta de la lanza de la filosofía, planteando un pensamiento original como pocos han hecho, y por suerte hemos tenido unos cuantos, o sea que no vamos a despreciar a otros. Y a su vez me entraron muchas dudas en decir, bueno, ¿y por qué tutear a Nancy? Yo sigo hablando de Nancy y todos hablaremos seguramente de Nancy antes que de Jean-Luc. Y también no me lo pregunté demasiado, sino sencillamente decir, bueno, un muerto parece que se aleja, pero yo quería plantear el acercamiento que, particularmente yo, cada uno podrá tener la manera de plantearse lo que le parezca, pero en lugar de sentirlo lejos, e incluso de pasar, buenos días, buenas tardes, está Daniel aquí, pasar con nosotros. Aquí tenemos, no te ponemos castigado ahí con libros en la mano porque... Bueno, entonces me pareció que era un gesto el acercar a Nancy a una familiaridad con la que naturalmente yo no tenía con él y con la que nunca he tenido ocasión de practicar. Pero bueno, me pareció hacerlo y también me parecía necesario justificar esa familiaridad del título. Después me fui planteando qué podía decir en términos, digamos, más filosóficos o de entrar en alguna cuestión nansiniana o nanciana, como más nos guste, y fui repasando determinadas cuestiones, determinados temas, y al final me dije, bueno, lo que voy a hacer es una pequeña lista, dado que por otro lado no tenemos tiempo para nada, una pequeña lista de las cosas de las que hubiera hablado y que quedan ahí abiertas para en otro momento y quizás en privado podamos decirlo o plantearlo o charlarlo unos con otros. Primero lo plantearé de una manera más personal y también en el mismo, de ahí vino justamente el gracias Jean-Luc, porque a principios de este mes me invitaron a Sevilla, no sé ni por qué, porque yo no soy experto en nada de las cuestiones que se iban a tratar allí, a una mesa redonda sobre la ciudad. Y bueno, lo hacía un amigo y no puedo decir que no a esas cosas. Y a la hora de preparar el texto, la ponencia o mi intervención en la mesa redonda, pues cogí un libro de Nancy que se llama La ciudad a lo lejos, lo utilicé como libro de cabecera o como guión o como punto de partida, como base o fundamento de lo que yo fuera a decir y verdaderamente quedé como un señor. Gracias, Jean-Luc. Después hubo otra circunstancia que también me ha dado la ocasión de darle las gracias a Nancy, que es el libro que os invito a que, si alguno no lo tiene, que lo toméis porque es un regalo para los asistentes a este acto y para los amigos de Cruce en general, que pues hablando con Jordi también y planteando qué podíamos hacer, dijimos, bueno, pues lo mejor que podemos hacer es sacar un texto de Nancy de su francés original a el español y que pueda no llevarlo a la librería, porque además eso sería una situación mucho más compleja, que tienes que hablar con los dueños de los derechos, que tienes que hacer muchas más vueltas. Entonces lo que hicimos fue sencillamente
una edición, como se dice en el lenguaje culto, novenal del texto de Nancy, que se titula, es un libro de Nancy, que se titula Política y más allá. Y entonces, bueno, pues rápidamente, espero que no se haya notado, o no se note demasiado las prisas con que está hecho, pues se ha traducido y se ha editado en esa edición, bueno, que intenta ser lo más amable posible que se pueda conseguir, y pues estamos, en este caso Cruce, no yo, Cruce, todos en Cruce, encantados de haber hecho esta pequeña edición del libro de Nancy y de poder regalárselo a los amigos que están aquí presentes y a otros amigos que en su momento tendremos también ocasión de tener el detalle con ellos. Y después, y ya con esto acabo, planteando también de qué cosas podría hablar, pues claro, yo tengo dos cosas de las que hablaría largamente, tomando como referencia, como punto de partida, el pensamiento de Nancy. Y solo voy prácticamente a decir los nombres de estas dos cosas de las que yo hablaría, que se centran o se reducen a dos palabras que me vienen de Nancy en parte, pero la primera me la ha afianzado, no viene de Nancy, pero me la ha afianzado especialmente la lectura de Nancy, que es la palabra desobra o desobramiento, como algunos dicen, o como algunos también plantean traducir el famoso Desebre de Blanchot y el Desebrement de Blanchot también, que a su vez le dan pie a Nancy a escribir el que para mí es el texto más importante que ha escrito Nancy, habiendo escrito textos muy importantes, porque Nancy es un filósofo muy importante que habrá que en su momento valorar, dado que él, incluso él mismo no hizo propaganda de sí mismo, sencillamente tuvo la virtud de estar presente con su pensamiento y con sus libros en prácticamente todos los debates que ha habido desde los años 70, cuando se peleó con Lacan y acompañado de Lacoue-Labarthe, hasta ahora mismo. Ahora mismo, que todavía hay 2 o 3 libros que se van publicando, que Nancy ya tenía preparados para publicar y que se han publicado justamente después de su muerte. Entonces, primero, gracias por el gran trabajo que hizo Nancy, o que se hizo con la desobra o el desobramiento, que ha permitido a muchos pensar muy de cerca circunstancias importantísimas acerca del tema de la comunidad. Y después hay otra palabra que esta sí viene de Nancy y que verdaderamente a mí me ha permitido admirar especialmente a Nancy, que es la palabra y lo digo así marcando la X, exscripción, en un texto que se titula L'Excrit, es lo escrito, que es un juego, es una palabra inventada por Nancy, que aparece en un texto menor y aparece relativamente pocas veces en el interior de su obra, pero que para mi gusto resume, o para mi parecer más que mi gusto, resume en gran medida lo que está en el fondo y en las intenciones del pensamiento de Nancy. Y bueno, con esto ya por mi parte voy acabando. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Me hace inmensamente feliz estar aquí, porque hay amigos a los que hace mucho que no veía y me apetece un montón verles, estar con ellos. Y bueno, pues como ha dicho Isidro, porque es el primer homenaje que se le hace. Cuando vi el cartel y vi estas gracias, bueno, pues yo me quedé un poco pensando y decidí que iba a redactar un textito pequeño para controlar el tiempo en el que tengo que hablar, que quería resonar con esas gracias, quería mantenerse en resonancia, otra palabra importante en Nancy donde lo haya, que quería mantenerse en resonancia con esas gracias. Porque gracias es la primera palabra. He querido que mi primera palabra sea gracias, como en el título de estas jornadas, como las gracias que le damos a él, a Jean-Luc, y a quién sino, como las que os doy yo a vosotros,
por la iniciativa de la organización, por haberme invitado y por vuestra atención. Las gracias se dan por el don que se recibe. Son un gesto de reconocimiento del que luego hablaremos. Merci d'avance, solía decir él en su lengua, gracias por adelantado, antes de nada o antes de todo, incluso antes de cualquier principio, origen o nacimiento. Gracias. Gracias que se dan o que se tienen sin dar ni tener nada. Gracias, las que tú tienes, solíamos decir en español hace algún tiempo. Merci, en francés, ha conservado el origen latino, en el que la merced es la paga, el precio, el salario que se le da al soldado mercenario. También podemos estar sans merci, traducido literalmente del francés, sin gracias. Sans merci es una curiosa expresión francesa que se aplica a la guerra o a la lucha y que nosotros traducimos por sin cuartel. La guerra puede ser sin cuartel. Sans merci. El origen de la expresión en español está en que cuando el vencedor ofrecía un cuartel al vencido, éste podía esperar la clemencia de un trato humanitario. Cuando no hay cuartel, la lucha es encarnizada, despiadada y cruenta. Cruor, la sangre será derramada hasta la muerte. Las gracias, como vemos, tienen que ver entonces con el nacimiento, con la vida y con la muerte y con cierta supervivencia. La cuestión de la supervivencia es recurrente, como es sabido, en lo que solemos llamar un pensamiento de la deconstrucción, y la cuestión de la supervivencia se vuelve más acuciante, impaciente y perentoria, si cabe, con la muerte, precisamente. Una supervivencia que, como las gracias, es originaria, puesto que no se deriva ni del vivir ni del morir, sino que es la estructura misma de la existencia, que siempre supone más que la vida lo más intensa posible, la vida que se prefiere en sentido nietzscheano. Ser estructuralmente supervivientes consiste, por decirlo con Derrida, en estar marcados por la estructura de una huella movediza y diferencial. Cuando Jean-Luc Nancy publica un libro póstumo titulado Cruor, que contiene en su última página una lección sin que nos esté permitido saber si es una lección que él imparte o que él recibe, fechada entre abril y agosto de 2021. Ya nos estaba significando su muerte, futura o ya ocurrida, inminente, en todo caso, y su esperanza de que el libro le sobreviviera. Este libro y todos los anteriores, por supuesto, cada vez que un libro se publica, su autor vive su muerte en la escritura. Una estructura que no remite, bien es sabido, a la muerte efectiva, a la muerte real, sino a la firma, al nombre y al propio texto que se deja ahí. No obstante, y lo que me parece más importante, es que además de funcionar como un operador esencial y estructural en la escritura, la supervivencia se propone también como esencial y estructural en relación con la vida, la muerte del ser humano, en el sentido en que Derrida emplea esa justaposición sin nexo y que está citada en Cruor para indicar que la muerte no tiene lugar al final de la vida para acabar con ella, sino que la asedia y la acompaña desde su inicio, siendo su condición de posibilidad. En definitiva, como ha explicado Nancy, y lo cito, la vida sale de la materia no viva, de un momento extraordinario ex nihilo, cuya complejidad no produce lo que sin embargo fuerza, el ser vivo autoafectado, relacional, nutricional y reproductivo que surge en nada vivo y de nada vivo, y que no está, sin embargo, muerto, por supuesto, ni siquiera inerte. La supervivencia de la que se trata entonces es una fuerza diferencial, pulsión, impulso, pujanza, que hemos traducido Jordi Massó y yo, que se me perdone por la autocita, el término francés poussée, que Nancy ha puesto a circular en sus últimos textos y con el que se entiende mejor, en mi opinión, la ontología del ser singular plural de sus trabajos iniciales. Esta pujanza
explicitada en sus últimos trabajos e incrementada en su ocurrencia, supone a la vez una recapitulación, una continuación y un reinicio de sus primeros libros, que ahora pueden ser leídos otra vez a partir de esa pujanza. ¿En qué consiste entonces esa lección? Aprender a vivir, por fin, gozar y llorar la muerte que ya acecha. Una lección cuya última palabra se da como un último retoque antes de la muerte. El último toque, la ligera corrección o aditamento que se hace en una obra acabada para perfeccionarla. Qué crueldad la de Ediciones Galilée al escribir en la contraportada de Cruor que Jean-Luc Nancy murió el 23 de agosto de 2021 después de haber dado el último toque a este libro. El último toque de quien tanto amó tocar, de quien quiso tocarlo todo. Cruor. Cruor se ofrece como la continuación de un libro de hace 30 años, Corpus. Corpus se publicó en el año 1992 y se tradujo al español por Patricio Bulnes en Arena Libros en 2003. Corpus, como habréis tenido ocasión de ver o lo veréis a partir de la obra de teatro que van a representar luego, trataba de la extensión de los cuerpos o del cuerpo como extensión de lo que ocurría entre los cuerpos. La conclusión de Corpus era yo y tú, moi et toi, y de un salto, como dice Nancy, se pasaba de un entre dos a un entre nosotros, sin que se nos hubiera preparado para dar ese salto y sin que Nancy hubiera rendido cuentas de ese entre, puesto que el entre es lo que va de un cuerpo a los otros, desde luego, pero al mismo tiempo también es lo que se extiende y se tensa en cada cuerpo como su pulsión más propia, como su pujanza misma y que hace de él precisamente el cuerpo que es. No hay relación con el mundo que pueda ignorar o separarse sin más de la relación consigo. La conclusión de Corpus, moi et toi, ha traspasado un umbral, escribe Nancy, debido a que vivir juntos se ha transformado en estos 30 años en la expresión de una penuria de sentido para lo común, lo que hace necesario volver a partir de Corpus y no tomarlo en consecuencia como una conclusión. Una penuria de sentido para lo común propiciada por un incremento de la violencia que recorre nuestro mundo, afectado como está de ausencia de legitimación y abocado como está a una autodestrucción más que a una autofundación con miras a una posible legitimación que solo dependiera de sí misma. La lección con la que finaliza el libro y que he mencionado antes comienza diciendo que nada nos resulta más difícil de aprender. No en vano se trata de una lección que hay que aprender. Nada nos resulta más difícil de aprender que compartir, partager nuestras soledades, para decir a continuación que estas últimas son esenciales para nosotros. La soledad es un ápax en el trabajo de Nancy, el pensador del Con, precisamente, y me atrevería a decir que tanto que no ha sido capaz de escribir soledad en singular. La soledad, como la muerte, es por definición lo que no se comparte. Moi et toi. ¿Y qué pasa con soi et soi? Se pregunta Nancy. ¿Qué pasa con eso? Ça, que permite la reflexividad y la relación entre sí y sí, de sí consigo, y que es por completo diferente de la reflexividad de una conciencia. Aunque hay que decir que ça posee de un modo oscuro la propiedad de la conciencia, puesto que el inconsciente es consciente de su inconsciencia. ¿Qué es eso consigo que nos permite hablar de autoafección? Autoafección. ¿No es acaso eso en lo que consiste la vida? Solo entregado a sí mismo y a la tarea singular de mantenerse con vida. Un ser vivo se siente vivo y se sabe vivo.
La vida se experimenta así, circulando en sí misma, como la sangre. Por eso, sí, soi no se define como una relación consigo, puesto que no se trata de relación, sino de eso, sa, que la permite, que la engendra, que la desencadena, condición de posibilidad de toda relación, esto es, una fuerza originaria y previa, como un golpe anterior a cualquier Big Bang, escribe aquí Nancy, una fuerza diferencial que hace que la vida reciba su propia pujanza o que experimente su propia pulsión. Cito a Nancy. Pujanza palpitante de la vida que se lanza, se precipita, se empuja y fluye, creando e irrigando a la vez al sí que está vivo y a la vida como un sí. Por eso no se trata de ser en sí, ni para sí, ni consigo. Sí es ajeno y anterior a todas esas categorías. Es ajeno y anterior al desdoblamiento que suponen. Ninguna preposición puede conectar así consigo mismo, puesto que no le es exterior. Por ese motivo, es sangre, fluido bajo presión en un circuito cerrado, que jamás sale al exterior, o bien deja de circular y se coagula. En definitiva, solo podemos referirnos a una dentro o a una fuera por la circulación de la sangre. Dentro y fuera tienen en la sangre su condición de posibilidad. Un ser vivo individual, una singularidad, es ese flujo sanguíneo, y en el afuera la sangre se fija, se coagula y el ser vivo muere. La lengua latina hacía esa distinción tan nítidamente que tenía dos palabras diferentes para referirse a la sangre. Sanguis es la sangre que corre, la que circula, y cuya circulación constituye la vida y la muerte, el paso de una a la otra. La sangre que no deja de circular y cuya circulación se renueva en cada pulsación del corazón, el órgano que hace que la vida no sea algo continuo, sino intermitente. Crudo, por el contrario, es la sangre que se derrama en el afuera y que se coagula. Por eso hay en lo crudo una forma de rechazo de la circulación, de rechazo del entre, precisamente. Soi siempre está en relación consigo, porque no es sino la vida que se refiere siempre a sí misma, que siempre vuelve en sí, que se retoma y se relanza, de tal modo que su interrupción constante, su intermitencia, como la de un latido del corazón, apenas nos es percibida. Ese ritmo del ser vivo expone el ritmo general de la relación consigo. Es así como la vida se distingue de lo que no es ella, y se distingue a partir de ese fondo oscuro e indistinto que Freud llamó en alemán das Es, el ello, decimos en nuestra lengua, el sa, escribe Nancy. El hecho de que cada singularidad emerja separada y distinta de ese fondo oscuro le permite a Nancy decir que pujanza y alteridad son condición una de la otra. Soi, sí, consiste solamente en distinguirse de lo indistinto, de sa. Cada distinción es diferente y cada diferencia difiere de las otras. No estamos lejos de la différence de Derrida, de la irreductible alteridad de lo mismo, son modulaciones de la misma pujanza del existir. Pulsión de vida, pujanza sin objeto y no deseo o amor ni el reverso de su gemelo especular, ya que estos siempre tienen un objeto al que dirigirse, y hay una diferencia esencial entre la relación con un objeto y la pulsión por la que cada singularidad emerge del mismo fondo oscuro, indiferenciado, pero solidario con todo lo que hay, es decir, con un cosmos. Como lo define Nancy, una manera elocuente de nombrar una totalidad que se compone por sí misma con miras a sí misma. Deberemos ser capaces entonces de pulsiones sin objeto, esto es, deberemos ser capaces de poder distinguir entre el deseo y el reconocimiento, entre un deseo que tiende hacia los objetos y una gratitud que tiende a la gratuidad.
En este mundo nuestro, que Nancy ha llamado siempre el mundo de la equivalencia general, se producen dos fenómenos paralelos. Por una parte, una abolición del reconocimiento, por otra, una promoción de los objetos. La fuerza pulsional debería poder dirigirse hacia una forma por nacer y no a un objeto que producir. Vuelvo a citarlo, la universal producción, que tiende hacia la autoproducción, tiende también a la disolución del cosmos, dándose el caso de que un cosmos supone una disposición hospitalaria para los valores, es decir, no desde luego para los precios fijados por un sistema mercantil, sino para las evaluaciones que se reconocen entre ellas y reconocen sus lugares. Aquí volvemos, esto lo dicen así todavía, aquí volvemos a encontrar la crueldad, puesto que esta no consiste más que en la reducción a objetos de las fuerzas de evaluación. Las fuerzas de evaluación nos las proporciona la vida, cuyo fondo es el soi-sa. A partir del soi-sa puede crearse un mundo y con él un reconocimiento. No estará mal entonces si nuestra última palabra vuelve a ser de reconocimiento, palabra alteradora y pujante. Gracias. Qué gracia. Enhorabuena, Cristina, muchísimas gracias. Uno queda bochornado después de escuchar este texto tan bonito, ¿verdad? Bueno, yo voy a aprovechar que estoy aquí al lado de Cristina, a ver si se me pega algo. Y lo haré además aprovechando una cuestión que en su momento planteó ella, ¿no? Que es, ¿cuál es la fórmula para resucitar a alguien? ¿Cuál es la fórmula para resucitar a alguien? Porque, bueno, pues nuestra relación con Jean-Luc Nancy es una relación corporal, ¿verdad? Es una relación física. Lo hemos conocido personalmente, lo hemos tratado, ¿no? Incluso yo tuve la suerte de estar con él, invitado por Fernando Rampérez, en un encuentro que se organizó en la Universidad Complutense. Estuve a su lado y, bueno, pues quizás yo estaba muy impresionado por ese libro de Jacques Derrida, se titulaba Le Toucher, Jean-Luc Nancy, que aquí se ha traducido como el tocar, pero que es muy injusto. Bueno, siempre los problemas de traducción son lo que nos dan casi de comer, ¿no? Los problemas de la traducción. El tocar, puesto que evidentemente es la cuestión del tacto, la que allí se toca, pero también la de mover o conmover en el sentido de toucher, ¿no? Cómo tocar el cuerpo, cómo poner en pie un cuerpo. Es quizá la cuestión que me gustaría plantear, simplemente hablando con vosotros, aprovechando algunas de las preguntas que Nancy ha planteado en relación específicamente con el problema de la resurrección. ¿Cómo se resucita un cuerpo? ¿Cuál es la fórmula para resucitar un cuerpo? El cristianismo es una religión que se funda sobre el mito de la resurrección. Cuando Pablo de Tarso va a Atenas a hablar a los filósofos, lo cuenta San Lucas en los Hechos de los Apóstoles, San Pablo en Atenas habla con estoicos y epicúreos, y cuando estos le oyeron hablar de resurrección dijeron: pero venga, tío, déjate de gilipolleces, ¿de qué nos estás contando, no? ¿Pero qué nos estás contando? Pero esta era la verdad, la verdad fundamental, la verdad de la fe del cristianismo es la de la resurrección. Jean-Luc Nancy se ha empeñado en un proceso de deconstrucción del cristianismo, en pensar todas aquellas cuestiones que el cristianismo nos ha legado. Esto no es una mera coquetería filosófica
una intención de darle una nueva oportunidad al cristianismo, o tampoco es una actitud provocativa en el sentido de que el cristianismo requiera de ser deconstruido, renovado, criticado, ¿no? Para Nancy es la cuestión fundamental, puesto que es enfrentarse con toda la tradición de la filosofía occidental. No sé si esa tradición de identificar cristianismo y occidente es algo que le vamos a atribuir a la tradición, al pensamiento romántico del XIX, ¿no? Pero lo cierto es que Nancy insiste en que toda la tradición filosófica occidental es una tradición profundamente marcada por el cristianismo. Y, bueno, pues se remite, por ejemplo, a un autor como Kant, ¿no? Quien es capaz de decir que tuvo que limitar un poco a la razón para hacerle un sitio a la fe, ¿no? Y, bueno, pues por no hablar de Hegel, cuya filosofía es prácticamente, pues, un cristianismo filosofado, ¿no? Pero Nancy pretende incluso que el ateísmo es heredero del cristianismo, y ahí señala desde luego la relación directa con Nietzsche y su combate con el cristianismo, pero incluso el comunismo y los temas heredados de la comunidad son, en opinión de Jean-Luc Nancy, pues, problemas heredados de esta tradición cristiana, que es evidentemente una tradición occidental. Por tanto, el problema de construir el cristianismo, al que Nancy dedica, bueno, pues 2 libros que llevan ese título, pero le dedica muchos más. Hablaremos de algunos. Le dedicó la Declosión, que es de construcción del cristianismo 1, y le dedicó la Adoration, que es de construcción del cristianismo 2. Pero, como digo, es un tema que le acompaña, y por eso el problema de la resurrección y el problema de que lo que caracteriza al cristianismo es el poner el sentido del mundo fuera del mundo, es la verdad del cristianismo, es uno de los temas a los que Nancy le da más vueltas, ¿no? ¿Cómo se resucita alguien, Cristina? En un bellísimo texto que Cristina escribió para resucitar a Jacques Derrida, lleno de salpicaduras, por cierto, escrito entre 2 aguas, ¿sí? donde se decía ellas se mojan, pero él está salvado de las aguas, él no se moja. Ya Nancy sí se moja, ¿verdad? Pero en ese texto escrito para resucitar a Derrida, Cristina Rodríguez Maciel escribía Jacques Beniforas. Jacques Beniforas, ¿no? Utilizaba la traducción latina, ¿verdad? Bueno, pues del pasaje bíblico de la resurrección de Lázaro, ¿no? Solo un evangelista nos cuenta la resurrección de Lázaro. Es el que más inventa el cristianismo de los 4, el más sorprendente, ese que dice, el más filosófico también, que es San Juan, el que empieza diciendo en arge gento logos, en el principio era el logos, utilizando esas 2 categorías filosóficas del arge y el logos, para explicar la vida de Cristo. Solamente este evangelista, San Juan, nos cuenta el mito de la resurrección de Lázaro. No me puedo resistir. Tratándose de reconstrucción del cristianismo, tendré que contar el chiste. Esto es penoso porque estoy trabajando sobre lo cómico y el humorismo, y tengo la conciencia absoluta de que cualquier chiste contado por un profesor de filosofía, o transcrito o escrito, eso pierde toda la gracia, no hay manera. He recopilado varios chistes contados por filósofos y no te ríes de ninguno, pero en cualquier caso me veo obligado porque se trata de cómo se traduce el Beniforas, ¿no? El chiste es un chiste católico. Un sacristán
al que el párroco de la iglesia, ligeramente afónico, le pide por favor que haga el sermón, porque él no puede hablar, pero el sacristán le dice: pero hombre, yo ¿cómo puedo? Dice, tú cuentas lo de Lázaro y la resurrección y no te apures porque... Pero hombre, yo es que no sé... Dice, yo te chivaré desde atrás, no te preocupes. Bueno, pues entonces el sacristán sube al púlpito y empieza a contar la resurrección de Lázaro tal como la cuenta Juan el Bautista, y dice: Lázaro, levántate y anda. Y Lázaro se levantó y andó. Y le dice el cura: anduvo jodido. Y dice: bueno, anduvo jodido al principio, pero luego ya andó bien. Bueno, ¿cuál es la fórmula para resucitar a alguien? ¿Cuál es la fórmula para resucitar a alguien? Cristina nos sugiere el Lázaro Beniforas, ¿no? Jacques Beniforas. Algo también resucitó Cristina en ese bonito texto, ¿verdad? A Jacques Derrida, y también lo acompañó porque la reflexión acerca de la reconstrucción del cristianismo, ¿verdad?, pues implica pensar en qué medida este mito de la resurrección todavía nos acompaña, ¿no? Y bueno, pues el propio Nancy, en un texto bellísimo, que yo, no solo por ser breve, sino porque es muy bello, ¿no? Es realmente un texto bellísimo que se titula Noli me tangere, como si me lo dijese a mí mismo: mírame y no me toques, ¿eh? Porque de hecho, cuando yo quise tocar a Nancy en aquel encuentro, le dije: ¿te puedo tocar? Y se quedó de lado, ¿no? Se quedó de lado, y entonces no le toqué. No toqué a Jean-Luc Nancy. Noli me tangere, parece que lo hubiese escrito para mí, ¿no? Como dice: mira, tío, no me toques, ¿no? Mírame y no me toques. En Noli me tangere, Nancy habla de la resurrección, de ese pasaje, ¿verdad?, en el que el hortelano, aquí tenemos otro hortelano, ¿verdad?, el que cultiva el huerto es encontrado en el huerto por María Magdalena, y las palabras también. La traducción latina dice: no me toques, ¿no? Nancy se pregunta en este libro cómo se pone en pie un cuerpo. ¿Cómo se pone en pie un cuerpo? ¿Cómo se resucita un muerto? Las palabras de San Juan son: y habiendo dicho estas cosas, en la tumba de Lázaro, clamó con gran voz: Lázaro, ven fuera. El Evangelio de San Juan está escrito en griego. Dice: Lázare deuro exo. El deuro exo es exactamente veni foras. Sal afuera. El chiste dice, ¿cómo dice el chiste? Levántate y anda, ¿no? ¿Cuál es la fórmula correcta de resucitar a alguien? Bueno, pues Jean-Luc Nancy, en este libro que se titula Noli me tangere, reflexiona también sobre el modo en que podemos resucitar o cultivar el modelo de mantener a alguien en vida. Y sin lugar a dudas, bueno, pues ese modelo tiene que ver con la transmisión, con la lectura, ¿no? La lectura, el homenaje que le estamos haciendo ahora mismo, es un modo de mantenerlo vivo entre nosotros, y la lectura de sus textos, ¿no? Y por eso yo, pensando hacer como Cristina y también traerme... He pensado, digo, Dios mío, pero si tengo una torre de libros de Nancy en casa, ¿no? Y digo, bueno, voy a llevar el que yo recomendaría más encarecidamente a aquellos que quisiesen introducirse en la lectura de Nancy y de algún modo mantenerlo vivo entre nosotros, mantenerlo vivo, recuperando esa idea a la que el propio Nancy se refiere de la anastasis, ¿no? Cómo levantar un cuerpo, ¿no? Nada más, muchas gracias. Bueno, aunque en rigor me tocaría a mí ahora,
Yo siempre he pensado que era un poco el comodín de esta mesa, por si había alguna ausencia y están todas las personas presentes. Entonces, como queda poco tiempo, me gustaría que ese poco tiempo, tengo muchas más ganas de escuchar a Daniel que de contaros yo cualquier cosa sobre Nancy. Entonces, si no os parece mal a Javier, a los presentes, ya que me acompaña a la mesa, pues dejaría que estos minutos fuera de Daniel para que contara lo que nos quisiera contar de Nancy. Y no es una faena, te lo juro. Pues muchas gracias, Jordi. Jordi es muy modesto, todo el mundo lo sabe, que es muy modesto. Y desde luego si hay alguien que ha conocido a Jean-Luc Nancy son Cristina y Jordi, ¿no? Aquí. Yo creo que gracias también es una forma de despedirse, de dar un adiós, ¿no? Adiós, gracias. Las gracias se dan y de vez en cuando también las damos. Las gracias son, me parece, como ese toque, como ha dicho Cristina, no tanto creo una merced o una tregua. El francés también dispone de esta palabra, grâce, pero utiliza el merci, ¿no? Y creo que nosotros tenemos una ventaja lingüística al estar dando las gracias constantemente. Gracias como esa intrincada articulación grecolatina, judeo-cristiana, que le ha interesado muchísimo a Jean-Luc Nancy. La gracia de la concepción, recuerdo perfectamente aquí la conferencia que dio a Miguel Cereceda en ese encuentro, y recuerdo aquello del coger y el concepto, el coger a la Argentina, y esas cosas no se olvidan, Miguel. Y las gracias también de la concepción en el sentido judío-cristiano, y también la gracia de un rostro, la gracia de un cuerpo, pero sobre todo gracias que no se dan como una retribución, gracias que son gratuitas, gracias que se dan, creo yo, como una forma de cuidado. Los antiguos griegos contaban con una curiosa palabra para expresar lo que ha de ser una justa despedida, y esa palabra es cuidado, que ellos llamaban kedos. Es el kedos que reclamaba Antígona a Creonte. El kedos pertenecía a esas leyes, según dice Antígona, no escritas e inquebrantables, que no son de hoy ni de ayer, sino de siempre, y nadie sabe de dónde surgieron. Leemos en la tragedia de Sófocles. Sin embargo, que esta palabra se suele traducir como el cuidado de quien ya no puede cuidarse, no agota su sentido. El término kedos forma parte del léxico del duelo, como preocupación por los muertos, por darles sepultura, aunque no coincida exactamente con el lamento sentido, con el frenos. El kedos puede ser coercitivo, como dice Heródoto, que en Esparta se obligaba a los hilotas a gemir por sus amos. El kedos no es solo una despedida, sino una suerte de ligadura bien ambigua, que puede ser susceptible de convertirse en imposición. Por eso podía emplear Eurípides el término kedos cuando Medea amenaza a Jasón con las siguientes palabras: yo haré que tus bodas sean amargas y dolorosas, amarga su alianza, kedos. Como si todo duelo entrañase una relación de parentesco adquirido, y al mismo tiempo como si todo parentesco, incluso en el sentido más amplio del término latino affinitas, que en este caso traduciría kedos, implicase ya un duelo. Digamos al menos que el kedos es lo que trabaja en toda despedida, lo que nos une en cada partida. Esta ambigüedad se percibe también en la cultura judío-cristiana, donde el término kedos suele
cifrarse, sin embargo, por su opuesto, el descuido, la negligencia, el aquedos. Pese a ello, encontraría un lugar muy concreto, ese que Jean-Luc Nancy cita en su libro Noli me tangere como el jardinero del jardín de la tumba, tal como lo habría contemplado por un instante la Magdalena, el que cuida los accesos a la muerte. Aquí ya no se trataría de un culto, como a primera vista parece haber ocurrido en los ritos funerarios de la antigua Grecia, sino de la cultura en general, que según escribe Nancy, y le cito textualmente, abre la relación con la muerte, la relación abierta por la muerte, sin la cual no habría relación, sino solamente una adherencia universal. Y añade, la muerte abre la relación, es decir, el compartir la partida. Tampoco esta premisa parece haber sido ajena al mundo griego. El kedos sería una separación que no puede acometer uno solo, que ha de ser compartida. Por eso le dirá Patroclo a Aquiles, desde un lugar incierto que ni es el de los vivos ni es el de los muertos, sino acaso el de los fantasmas, dame sepultura, entiérrame cuanto antes, que quiero cruzar las puertas del Hades. Se diría que hay alivio en la despedida, incluso un goce, tal como decía Nancy, que los amantes gozan uno del otro separándose. Esta despedida requiere de eso que Montaigne denominó la commouvance, como diría Derrida en su intenso diálogo con Philippe Labarre y con el propio Nancy. Los commouvants, aquellos que mueren juntos, los amantes que quieren morir juntos. No es extraño, pues, que en el caso de los ritos funerarios arcaicos, el kedos requiriese de la presencia del difunto, de la presencia de su cuerpo. Jean-Pierre Bernard habla de un caso excepcional. Aquellas situaciones en las que el cuerpo del difunto no se encuentra, en las que está ya desaparecido, en la guerra, en el mar. En tal situación, el kedos no está completo sin una operación mimética, eso decía Bernard. Y esa operación mimética tiene la particularidad de no corresponderse con una apariencia, sino con una presencia, y basarse fundamentalmente en el colosos, es decir, en el que está levantado, en ese levantamiento. En esta despedida, digamos, hablando de Patroclo y Aquiles, el amante ofrece su cuerpo tan solo un instante justo antes de partir, lo comparte en la mímesis, lo comparte como mécexis, es decir, como participación. El kedos habría sido, pues, pienso, la implicación de estos dos términos, mímesis y mécexis, en el exacto sentido que Nancy apuntaba. Y le cito textualmente, de nuevo: ninguna mímesis ocurre sin mécexis, so pena de no ser más que una copia, una reproducción. He ahí el principio. Recíprocamente, sin duda, no hay mécexis que no implique mímesis, es decir, precisamente producción, no reproducción, en una forma de la fuerza comunicada en la participación. Quizás entenderá ahora que este kedos, este cuidado, no es verdaderamente un duelo, simplemente un duelo diría, sino que es al mismo tiempo afinidad. ¿Pero qué tipo de afinidad? ¿Qué tipo de afinidad? Nancy hablaba de la vida como mímesis de la muerte, y ahora que el propio Nancy ha muerto, este doble signo del kedos, el cuidado, la afinidad, quizás se me presenta con mayor claridad en sus palabras. Si se trata de un duelo en la afinidad, de una partida compartida. Tampoco yo quiero hacerlo pegándome a la letra de sus textos, como escribió Nancy a propósito de la Culabar, sino esforzándome en confluir con su movimiento de fondo a partir de una consideración del relato que yo esbozo a mi manera y corriendo mis propios riesgos y dedicándolo a su memoria. Esta memoria, que es la del propio Nancy, solo podría darse así súbitamente como una cita y también como una incitación
a su lectura, particularmente aquí, en Cruce, aunque sea, y en Cruce sabéis lo que cuesta, porque también en Nancy se cruzan el arte y el pensamiento. El arte, que, según decía, es lo que excede siempre hacia lo que le precede o hacia lo que le sucede, y en consecuencia también hacia su propio nacimiento y hacia su propia muerte, que es siempre el arte de hundirse por debajo de sí o de arrojarse más allá de sí. El pensamiento, cuyo acto, decía Nancy, es un pesaje efectivo, el pesaje mismo del mundo, de las cosas, de lo real en tanto que sentido, el pesaje que no es el puro fuera de sí, es un exilio, una errancia, una oscilación de sí a sí. En alguna parte, también escribió Nancy, comparecemos, venimos juntos al mundo. No es que haya una producción simultánea de diversas entidades distintas como se va juntos al cine, pero no hay venida al mundo que no sea radicalmente común, lo común mismo, venir al mundo, ser en común. Por mi parte, comparezco, también yo, hoy, en Cruce, como quien se despide, pues quizá no haya salida de este mundo que no sea, a su vez, radicalmente común. Ese común implica también esta despedida en Cruce, tal como Nancy decía que el amor toca rechazando. Esto no se puede retener. Y le vuelvo a citar. He aquí lo que le corresponde a un saber del amor. Ama lo que se te escapa, escribe Nancy. Ama a aquel que se va. Ama que se vaya. No estaba el propio Nancy permanentemente despidiéndose. Jordi y Cristina lo saben muy bien, y también Miguel e Isidro lo saben. En cuanto a mí, que lo conocí, pero no le pude tocar, no lo conocí lo suficiente, sin duda, pero sí, por lo menos para saber que esta despedida del arte y del pensamiento solo se puede decir de otro modo. Tan solo quisiera citar e incitar a Jean-Luc Nancy con las siguientes palabras, aquí, en Cruce. Y con esto cierro. Haría falta un corpus, una escritura de los muertos que no tuviera nada que ver con el discurso de la muerte. Y todo que ver con esto, que el espacio de los cuerpos no conoce la muerte, el fantasma del espacio abolido, pero conoce cada cuerpo como un muerto, como este muerto que nos reparte la extensión de su aquí yace. No el discurso de un ser para la muerte, sino la escritura de la horizontalidad de los muertos como nacimiento de la extensión de todos nuestros cuerpos más que vivos. Gracias. Cierra un poco. Es que realmente estamos ya en la hora, casi prefiero, o sea, si yo digo algo me voy a enrollar y ya nos estropeamos todo, casi prefiero Algo que breve, yo hago con el pero sí, Que casi... tenemos el tiempo de las preguntas. No sé, si alguien tiene alguien quiere decir algo... No, lo que digo de... Yo quiero saber lo que iba a decir Jordi. Sí. Además, después de lo que han dicho y me da hasta más vergüenza porque tenía cosas. No, yo, en fin, no quería. Poco iba a decir, iba pensando un poco en el sitio donde estamos, en Cruce, Arte y Pensamiento. Quería, bueno, alguna especie de resumo en 2 minutos o muy brevemente lo que quería decir. Era una frase, era contar una cita que yo me encontré hace mucho tiempo, en una entrevista, es un texto raro de Nancy porque es una entrevista que le hacen para un libro de una autora, una profesora
holandesa, que es un texto sobre Nancy y el cristianismo. Bueno, y en un momento le hace una entrevista y le preguntan por algo del arte. Y como este arte, Nancy, que usted habla mucho del sentido, del arte, no sé qué, no sé cuánto, si lo podría explicar un poco más. Entonces él da una respuesta que a mí siempre me intrigaba mucho, que era algo así como, dice Nancy, a mí siempre me han preguntado, como ya he hablado mucho últimamente de cuestiones del arte, porque su llegada al mundo del arte, a las reflexiones estéticas son un poco tardías, siempre me han preguntado pues las preguntas típicas de cómo diferenciamos una buena obra de una obra que no lo es, cuándo sabemos si esto es arte o no es arte, sobre todo ante cosas de arte contemporáneo que siempre producen esta pregunta, ¿no? Pero, ¿y esto es arte o por qué esto es arte? Entonces Nancy continúa su reflexión y dice, yo cuando alguien me pregunta eso, yo realmente no sé bien qué decir, porque yo lo único que puedo responder es que eso se siente, que hay algo que se siente y no puedo continuar más. Es curioso que era lo que, bueno, quería y casi lo dejo ahí como continuando con lo que tan magníficamente todos los que han intervenido han dicho, pues también dejar ahí abierta esa idea de cómo Nancy, pues ahí hay un entrecruzamiento entre arte y pensamiento, constatando casi una especie de necesidad de las dos, del arte, de la reflexión estética, que casi hasta donde no llegan sus palabras, necesita que hacerse lo más sensorial y lo más táctil posible, y viceversa. También parece que el mundo del arte llega a un momento que donde no llega solamente con imágenes, con el mundo de la mimesis y de la mezexis, pues también recurre, porque es lo mismo pero en otro sentido, recurre al pensamiento. Entonces, bueno, era esa frase. Yo lo que hubiera querido decir, que es lo que estoy diciendo, es que me parecía muy significativo que alguien que reflexionara tanto, que ha reflexionado tanto sobre qué es pensar, qué es sentir y todo eso, ante una pregunta tan típica de qué es el arte, para usted qué sería el arte, cómo distinguir el buen arte, o él no da un tratado, no escribe un tratado, no da una reflexión muy erudita, sino casi es pues no sé qué decirte, yo lo siento, lo sentimos y ya está. Y claro, pues quizás la filosofía de Nancy puede ser como esto, puede ser vista como un desarrollo de no puedo decir más, solamente lo siento, pero ese sentir tengo que ponerlo en palabras, y esas son las obras de Nancy, la filosofía de Nancy sobre el arte y sobre el sentir. Y eso era lo que hubiera... Yo creo que esto ya forma parte quizás de...